Sí, mis hermanos, buenos días. Ahora vamos a tener los minutos misioneros con nuestra hermana Lilina. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Feliz sábado, qué placer verlos, qué gusto verlos a todos. ¿Cómo se sienten ustedes de ser protagonistas de los eventos de los últimos días? ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad que qué privilegio? Qué privilegio tan hermoso nos ha dado el Señor. De esto hemos hablado toda la vida desde que estamos en la iglesia, ¿verdad? 30, 40, 10, 15 años y ahora pues el momento ha llegado. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Quiero compartir con ustedes rapidito algo que está en el libro Mensajes Selectos. Dice lo siguiente: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Imagínense, nuestra profeta la escribió esto hace más de 100 años y ya el Señor le había mostrado lo que iba a pasar al final. Dice, los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, o sea, se está refiriendo, ¿verdad?, a los que están en autoridad, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor de nosotros. Observan las relaciones tirantes e inestables que existen entre las naciones. Eso no lo podemos negar. Las relaciones ahorita entre las naciones están así. Observan las presiones que se ejercen sobre todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Ya hace tanto tiempo, cuando el mundo pues era más joven y todo estaba en paz, esto parecía totalmente fuera de contexto. Pero qué increíble que nosotros estamos viendo y experimentando eso. Sigue diciendo, los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Los ángeles están reteniendo esos vientos, ya lo sabemos, hasta que el mundo sea advertido, porque viene una destrucción inminente. Se está preparando una tormenta que se va a desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Y el último parrafito dice, el Señor nos ha concedido misericordiosamente un momento de tregua. Toda facultad que nos ha sido concedida por el cielo ha de ser empleada en hacer la obra que el Señor nos asignó en favor de los que perecen en la ignorancia. El mensaje de amonestación debe resonar en todas partes del mundo. Hay una gran obra que hacer y esta tarea ha sido encomendada a los que conocen la verdad para este tiempo. Amén. Así que mis hermanos, nosotros estamos en ese punto, en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Y Dios misericordiosamente, como dice la pluma inspirada, nos ha concedido un momento de tregua para que nosotros podamos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Ya nosotros hemos orado por muchas personas, hemos estado orando todo este año por personas especiales que necesitamos, queremos y estamos implorando ver en el reino de los cielos. La pregunta para cada cual es, ¿cuál es la obra que ahora estamos haciendo? Tal vez sea difícil porque no nos estamos viendo, porque tenemos el aislamiento social. Sin embargo, cuando estamos en oración, el Espíritu Santo nos va a indicar cómo hacerlo. Es posible que tal vez en nuestra familia haya alguien, ¿verdad?, cerquita de nosotros que necesitamos bendecir con un mensaje, con nuestra presencia, con nuestro testimonio. Así que les invito, ¿verdad?, a que cada día imploremos la presencia del Espíritu Santo para ver cómo el Señor nos puede utilizar
para decirle, para hablarle, para dar testimonio a los que están alrededor de nosotros. Quiero que en 2 minutitos, Juanita, ¿ya Juanita llegó? ¿Juanita está por allí? No la veo en la lista. Tal vez no se ha podido, no ha podido todavía entrar, pero bueno, ella nos tenía el informe de cómo estaban actuando, cómo estaba el trabajo de su grupo pequeño. Recordemos que igualito podemos llamar a una persona, podemos contactarla a través de emails, podemos mandarle mensajes. Ahorita hay muchísimos recursos que podemos utilizar. La Chesapeake nos está mandando constantemente semanas de oración, mensajes. Los mensajes que nosotros grabamos acá, podemos, que cada sábado podemos mandarlos a nuestros amados que tal vez no se pueden conectar, y luego podemos dejar pasar 1 o 2 días y luego los podemos llamar con la excusa de que, bueno, queremos saludarlos, y entonces les preguntamos qué te pareció el mensajito que te pasé, qué te pareció el sermón que escuchaste. Porque cuando hablamos con una persona, nuestra conversación 10% debería ser del coronavirus, del distanciamiento social, de lo que está sucediendo, y el 90-80% debería ser Jesús, debería ser la esperanza, y debería ser el mensaje tan maravilloso que Dios nos ha dado. Juan acaba de entrar. Juanita, si en 1 o 2 minutos puedes, por favor, decirnos cómo va tu grupo pequeño, el trabajo que están haciendo. ¿Me escuchaste? ¿Dónde está Juana? Juanita. A ver. Vi que acaba de entrar. Nos gustaría, tú sabes, ¿no? Escuchar algún reporte motivador. Juana no tiene su micrófono activado. Ok. ¿Tú se lo puedes activar? No, yo creo que no puedo porque no está. Claro, ella tiene que activarlo. Bueno, mis hermanos, ya sabemos, el Señor, nosotros somos las manos, la boca, los pies del Señor. Y sobre todo el corazón, ¿verdad? Sobre todo el corazón del Señor. Así que a contactar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y vamos a hacer nuestra parte, porque recordemos que la obra del Señor se va a terminar con nosotros o sin nosotros. Y recordemos que para recibir la lluvia tardía necesitamos estar recibiendo la lluvia temprana. La lluvia temprana se recibe solamente si estamos. ¿Se me escucha ahora? Sí, Juanita, te escuchamos. Tienes ahora un minutico para que nos digas cómo está todo tu grupo pequeño. Ok, feliz sábado, mis hermanos. Feliz. Bueno, sí, estamos con nuestro grupo, por la gracia de Dios, trabajando con la fe de Jesús. Ya hemos estudiado la lección número 4. Lo estábamos haciendo con todo el grupo a la vez, pero ha sido un poquito difícil porque tienen diferentes horarios de trabajo. Así que a partir de hoy nos hemos dividido en 3 grupos. Un sábado, un grupo ahora los sábados a las 10, otro grupo los miércoles a las 4 de la tarde, y el otro grupo estamos pendientes para confirmar la hora. Amén. Sí, por la gracia de Dios estamos tratando de conectar a otros del grupo a la línea, como cada noche ustedes pueden ver. Y pues otros que no eran del grupo, como Mercedes, como Grecia, Ana, Minerva, que también con la ayuda de Dios estamos tratando de conectarle a la línea, a los mensajes de cada día. Así ¿Cuántas personas tienes, Juanita, estudiando actualmente? Aproximadamente. Estudiando la fe de Jesús, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 los que están estudiando la fe de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ok. ¿Algo más? No, eso mismo motiva a los otros hermanos que no estén dando sus estudios, a que si no pueden dar un estudio bíblico, que por lo menos lo traten de conectar a
a que escuchen los mensajes cada día. Exactamente. Esta semana recuerden que tenemos también una actividad en la noche, así que hay muchos medios, así que, pero el Espíritu Santo es el que nos va primero a motivar y luego a darnos las ideas. Así que, hermanos, no pensemos que estamos imposibilitados por este distanciamiento social, sino que vamos a buscar las maneras, así como está haciendo el grupo de Juana, de hacer nuestra parte en la obra del Señor. Y que Dios les bendiga. Gracias, Juanita. Gracias a todos. Amén. Bendiciones. Heriberto, estás mute. Heriberto, repite todo, estás mute. ¿Me oyen Ok. ahora? Sí, dale. ¿Ahora sí? Ok. Sí, que uno de los anuncios es que hoy tenemos la Sociedad de Jóvenes a las 5:30. Otro anuncio es que vamos a seguir mañana con la serie de conferencias del pastor Alejandro Bullón, que es a las 7:30. Pero el grupo Ruego nos vamos a reunir desde las 7. Y vamos a estar desde las 7 y después continuamos con la conferencia de Alejandro Bullón. Que estén todos preparados para seguir de mañana en adelante toda esta semana. Y ahora vamos a continuar con la parte de alabanza y que la va a tener nuestro hermano Alfonso. Hermano, un momentico que yo tengo un anuncio de última hora. Ustedes saben que paralelo a lo del pastor Bullón, varios pastores de la Chesapeake, ellos han grabado o están haciendo una serie que tiene que ver con los eventos de los últimos días. Entonces, esa serie se va a ver en las mañanas, pero habida cuenta que muchos hermanos trabajan, no pueden, y otros no podrían a esa hora. Entonces, consultado el pastor Julca y el pastor Rosales, el Señor puso la idea de invitarlos a ellos para que en vivo nos den la misma conferencia que van a tener. Así que a partir del domingo 26, cada noche vamos a tener al pastor en vivo, cada noche un pastor diferente con su conferencia, y luego vamos a orar como lo hemos acostumbrado a hacer hasta ahora. Así que no se olviden lo que dijo el hermano Irizarry, mañana a las 7, de 7 a 7:25 vamos a orar, a las 7:30 nos conectamos para ver al pastor Bullón, y la siguiente semana vamos a tener los pastores en vivo. Hagan planes, inviten a otros, porque van a hablar ellos de los eventos del último día. Así que todos pilas. Ok. Tengo una pregunta. Señor. ¿No se van a reunir para lo del pastor Bullón? Esta noche, Sí. sí, esta noche hay, pero eso es a las 7:30. Ah, ok, ok. All right. Pero no hay grupo, o sea, cada cual se conecta a las 7:30. Ok. Igual. Muy bien, familia. Tengo la siguiente parte, Heriberto, ¿verdad? Sí, Ok. es toda tuya. Ok. Bueno, solamente quiero hacer una pequeña acotación. Quiero darle la bienvenida a mi querida cuñadita, Flor Elisa Lindell. Ella está con nosotros acompañándonos. Así que, bienvenida, Flor. Hola, mis hermanitos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Gracias, Alfonso. Ok. Ok, familia. Vamos a comenzar cantando. El himno número, vamos a ir buscando los signarios. Y el pastor también nos ayudó a conseguir la letra. Gracias, pastor. Pero los que no alcancen a llegar a ver, entonces pueden buscar en sus signarios. El himno número 356, Gozo es conocer a Cristo. Himno número 356, sorry, por favor, ayúdame con los mute. Y ahí está el pastor con la información.
conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas, gozo es el Señor. Gozo es ser el testigo, gozo es Cristo por amigo, y disfrutar de su presencia, gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé, secreto es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo, gozo es el Señor. Una vez más, gozo conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas, gozo es el Señor. Gozo es ser el testigo, gozo es Cristo por amigo, y disfrutar de su presencia, gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ayer secreto es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo, gozo es el Señor. Gozo es el Señor. Gozo es el Señor. Amén. Qué hermosa promesa tiene el Señor para nosotros, ¿verdad? El siguiente himno es el número 349. 349. Seguimos alabando y gozándonos en el Señor. Gran gozo hay en mi alma hoy, pues Cristo conmigo está. Jesús conmigo está. Gracias, pastor, por la letra. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su luz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz contiene al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así.
gratitud y lo ores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla, brilla el sol de Cristo en mi alma cada día. Hoy feliz así, su paz sonríe al contemplar cuánto gozo siento en mí. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Amén. El siguiente himno es el número 567. 567. 567. Si en valles de peligro. ¿Cantamos? Si en valles de peligro yo tengo que pasar, o si por altas nubes en paz me toca andar, ya sé seguro estoy, si en solo sombras voy a cualquiera parte, iré con Jesús. A cualquiera parte iré con Jesús. Doquiera que esté, del cielo tendré la santa luz. Es mi privilegio aquí llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte con Jesús. Segunda estrofa. Si el agua de la vida es mi deber llevar al pecador rendido, porque no toca a mí. Si es que me toca a mí llevar su amor allí, con tal que Él me guíe, iré con Jesús. A cualquiera parte iré con Jesús. Doquiera que esté, del cielo tendré la santa luz. Es mi privilegio aquí llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte Salve la con llamada. Jesús. Tercera estrofa. Mas si es mi suerte en casa la Santa Cruz llevar, cuando otros la pregonen allende el ancho mar, por prueba de mi fe su fallo aceptaré, y a donde Él me lleve iré con Jesús. A cualquiera parte iré con Jesús. Doquiera que esté, del cielo tendré la santa luz. Es mi privilegio aquí llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte
más bien seguí firme de la voz que me ha de guiar. Si quedo pues o voy, contento siempre estoy, pues no quiera tengo conmigo a Jesús, a cualquiera parte iré. Con Jesús, doquiera que esté, del cielo tendré la santa cruz. Es mi privilegio aquí llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte con Jesús. Gloria a Dios, amén. Iré pues a cualquiera parte con Jesús. Dios les bendiga. Amén. Me están diciendo que hay personas que no pueden escuchar, se está escuchando mal. No sé de qué será. Eso por lo general es un problema de conexión. Problema de conexión. Por favor, si todos escuchan bien, pongan la manita en la pantalla. ¿Están escuchando bien? Sí. Hay alguien que se escucha detrás. Sí. Ya, es que está Madeline ayudando a Nereida a entrar, ¿vale? Ok. ¿Continuamos? Sí. Ok, mis hermanos, le damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes. Esperamos que el Señor los bendiga y que cada una de las partes que vamos a tener hoy sea para edificación de nuestras vidas. Sean todos cordialmente bienvenidos en este día. Que el Señor los bendiga. Y ahora vamos a tener unos minutos de reflexión acerca de los diezmos y las ofrendas con el hermano Alfonso. Ok, familia. Nos dice lo siguiente. Cuando nosotros nos detenemos a servir, otros van al campamento. Qué extraño suena eso, ¿verdad? Escuchen la historia. Ajá. El hermano Ed, me imagino que es el hermano Eduardo, de Lewiston, Montana, estaba yendo con cierta prisa a visitar a una persona enferma. En el momento de estacionar frente a la casa de esa persona, un joven adolescente con un semblante triste se acercaba caminando por la vereda. Ed sintió que debía detenerse y preguntarle si se sentía mal. Apenas un minuto después, Ed percibió que el muchacho era ciego. Anthony había perdido la visión en un lamentable accidente de trineo, y eso cambió su vida drásticamente al quedar completamente ciego. Ed le informó que había un campamento de verano para jóvenes con discapacidades. Este campamento era financiado por donaciones privadas, ofrendas de nuestros hermanos de la iglesia y también de la conferencia local. 3 días después, Anthony disfrutaba del campamento de verano, junto con otros jóvenes con problemas semejantes al suyo. Este milagro se produjo gracias a que una persona oyó la voz del Espíritu Santo, se detuvo y se interesó, aunque implicaba conversar con un extraño de semblante tristeza. ¿Nos interesamos por personas que no conocemos? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Nos detenemos un momento al sentir un llamado al hacerlo?
a hacerlo? Puede ser un poco intimidante, pero debemos recordar que todos llevamos cargas. Todos tenemos problemas y cada uno puede encontrar oportunidades de servicio. Pidámosle a Dios que nos ayude a encontrar esas oportunidades para servir. Cuando servimos, ayudamos a mejorar las vidas de otras personas. El sistema bíblico de los diezmos y ofrendas, en este sistema, las cantidades pagadas por distintas personas variarán enormemente. Si una persona es pobre, va a dar su ofrenda de acuerdo a lo que él gana. El diezmo será completamente pequeño y hará un donativo de acuerdo a sus posibilidades. Pero no es el tamaño del donativo. Esto es muy importante. No es el tamaño del donativo lo que hace que la ofrenda sea aceptable para Dios. Tú puedes dar $1,000,000, pero si lo das con un corazón que no es agradecido a Dios, ese $1,000,000 no vale nada. No se haga sentir a los pobres que sus donativos son tan pequeños que no son dignos de tomarse en cuenta. Que ellos den de acuerdo con sus posibilidades, sintiendo que son siervos de Dios y que Él aceptará su ofrenda. Otro párrafo que dice aquí, aquel a quien Dios ha confiado un cuantioso capital, si ama y teme a Dios, no encontrará gravoso satisfacer las exigencias de una conciencia iluminada en lo que se refiere a los hechos de Dios. Los ricos sentirán la tentación de complacerse en el egoísmo y la avaricia y de retener esos diezmos. Pero los que son fieles a Dios, cuando sean tentados, contestarán a Satanás, lo que estudiamos en el repaso de la lección, escrito está, ¿robará el hombre a Dios? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso lo encontramos en Mateo 16:26. Y esto fue escrito también el 16 de mayo de 1893 en Review and Herald. Quiera Dios que podamos tener en nuestra mente un espíritu agradecido. Y agradecido también significa agradecido con las bendiciones que el Señor nos da. Que Dios les bendiga en este día y no olvidemos sobre este tema de agradecer a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas. Recuerden que estamos dispuestos a recoger en sus casas los diezmos y las ofrendas. Así que pueden contactar a Jesús Martínez, que es nuestro tesorero. Pueden llamarnos a nosotros, podemos pasar por sus casas a recogerlo. Y también a Ernesto, que también es nuestro tesorero segundo. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Amén. Ahora tenemos la lectura bíblica con nuestra hermana Zoraida. Ok, la lectura bíblica está en San Juan, capítulo 17. Para nuestros amigos, Juan es del Nuevo Testamento y es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a darle tiempo y que suenen esas hojas. Okay. 17. Juan capítulo 17, versículos 1 y 20. Muy bonito. Ya todos lo tienen. Vamos entonces a leer la palabra del Señor, que dice así. Juan 17, 1 y 20. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios bendiga su palabra. Voy a pedir por favor a la persona que va a orar que ore también por Nereida para que se pueda comunicar, porque ella quiere estar y no logra la cuestión del micrófono. Y Madeline la está ayudando, las dos están perdiendo el servicio. Así que sí, oren por esto. Okay. Si hay alguien que pueda llamarla y ayudarla, sería también. Gracias. Hermana Sori, ¿puede orar usted? ¿Yo? Ok. Sí. Vamos a orar, hermanos. Padre querido, en esta hora engrandecemos y glorificamos tu nombre. Te damos muchísimas gracias porque a pesar de la distancia estamos unidos. Y creo que gracias a ti más que nunca, Padre. Estamos reunidos aquí para una vez más escuchar tu palabra, escuchar tu voz, que es poder y transformación para nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias por todos los cuidados que has tenido para nosotros en toda esta semana. Nos has provisto nuestro techo, nuestro vestido, el alimento, Padre amado, y sobre todo has puesto en nosotros el deseo profundo de conocerte más, de entenderte más y de decirle a otros lo que tú hiciste por ellos. Creo, Padre, que en este cortico tiempo, muchos, o si no todos, hemos hecho más cosas en tu nombre de las que hemos hecho cuando teníamos libertad. Pero, Señor, confiamos en ti y sabemos que todo esto que está pasando pasará. Y que entre más pase el tiempo, estaremos más cerquita de tu pronta venida. Solo que nos ayudes a tomar las armas que nos has dejado de la salvación para que no tengamos excusa para aquel día en que tú vienes por tus amigos. Gracias por cada una de las personas que están presentes. Bendícela a cada una individualmente, Señor, derrama tu espíritu sobre ellas, dales deseos de continuar buscándote, Señor. Dales deseos de buscar a Jesús para parecerse a Él. Gracias también por el pastor Rojas y por su esposa, que tan amablemente han aceptado la invitación de estar aquí para hacer tu voz en esta mañana. Úngelo, Señor, al pastor con tu poder y que entendamos que eres tú el que nos estás hablando a través de él y que podamos atesorar esas palabras en nuestro corazón. Hay algunos hermanos que están teniendo dificultad para entrar y escuchar tu palabra. Señor, ayúdalos. Señor de la tecnología, ayúdalos. Por favor, para que puedan encontrar la falla o la manera de comunicarse y puedan disfrutar con nosotros este momento. Muchas gracias, Señor, por escucharnos y muchas gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, mis hermanos, hay personas que están tratando de comunicarse. Vamos a ver si nosotros desde acá vamos a poder ayudar, pero ahora vamos a continuar. Le damos una cordial bienvenida al pastor Eli Rojas, que es el que nos trae el pan de vida en esta mañana y tiene por título La noche que Jesús oró por ti. Pastor Rojas, ahora es tu tiempo, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias hermano, muchas gracias familia. Es un gozo tan grande poder en esta mañana, con esta tecnología, podernos encontrar y comunicarnos y alabar al Señor juntos. Es una experiencia nueva para la iglesia adventista y la iglesia cristiana en general. Pero es un gozo que a pesar de las circunstancias que el planeta entero está experimentando, nosotros los hijos de Dios podemos juntarnos, podemos alabar al Señor y podemos orar juntos y estudiar su santa palabra. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes
aquí a nuestro hogar, porque ahora tenemos la bendición de estarnos visitando todos, de mi casa a la casa de ustedes. Así que es un gozo muy grande estar con ustedes. Y también tengo un gozo muy grande porque no pasa todos los días que puedo tener a mi mamá, a mi tía, a mi hermana y a la familia que está con ellas allá en California, uniéndose a nosotros. Y también al papá y suegro mío, y espero que me haya escuchado bien que dije papá y luego suegro, que es el papá de Loida, con nosotros también escuchando. Es una bendición tenerlos a ellos, a tener a mi familia conmigo, no sucede todos los días, así que es un gozo tener ese privilegio. Y también, como ya dije, la familia adventista. Muy bien, vamos a empezar y quisiera empezar con, aunque acabamos de tener una oración, pero una oración más para que Dios siga bendiciendo. Señor, en esta mañana te doy gracias por el gozo que nos das de estar aquí unidos y juntos y poder alabar tu nombre y abrir tu santa palabra. Señor, yo sé que en días como estos, tú estás con tu pueblo. Y en esta mañana sabemos, Señor, que no solamente estás con nosotros, pero oras por nosotros para mantenernos animados, unidos y sirviendo. Gracias te doy, Señor, y guíanos al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La noche que Jesús oró por ti. Lo más lindo es para nosotros saber que siempre hay alguien que está intercediendo por nosotros, que está preocupado por nosotros. Y eso es una bendición maravillosa. Me recuerda de una señora, la señora Kernel, que una noche estaba teniendo una de esas noches que a veces nos pasan a nosotros. Y es que no nos podemos quedar dormidos. Me imagino que le ha pasado a usted en alguna ocasión, tal vez a menudo, tal vez de vez en cuando, pero que comienza y la cabeza piensa y piensa y piensa y no puede dormirse. Bueno, en este caso, la señora Kernel estaba teniendo una de estas noches, pero era muy interesante lo que pasaba con ella. La historia nos cuenta que entre la 1 y la 1:30 de la mañana sintió como una necesidad muy urgente de que tenía que orar por su esposo. Así que después de la 1:30 de la mañana comenzó a postrarse de rodillas a orar por su esposo. Lo hizo como 4 veces y la 4ª vez sintió una paz muy grande y después de esa oración se quedó dormida. Lo que la señora Kernel sabía, pero no se había enterado bien, lógicamente, era de que su esposo iba viajando en el famoso buque en el que iba cruzando, empezando a cruzar el Atlántico, el famoso Titanic. Y ustedes conocen la historia. El Titanic, que dijo que nadie, ni siquiera Dios, lo podía hundir, chocó contra un... Muy bien. Chocó contra un témpano de hielo, el cual lo perforó y en poco tiempo el barco se hundió. La historia nos cuenta que el señor Kernel, en realidad en ese momento, que fue lanzado del barco principal del Titanic y cayó en el agua. Dice la historia, y la pueden ver ustedes ahí, durante el caos producido por la emergencia, el señor Kernel había salido del barco, había caído del barco. Y cuando estaba a punto de ahogarse en esas aguas frígidas y oscuras, sintió una mano poderosa que lo lanzó dentro de un bote que pasaba. Qué historia poderosa, ¿no es cierto, mis hermanos? Que en el momento necesario, cuando él ya estaba por hundirse, una mano que él no sabe de dónde salió, lo levantó del bote, de las aguas y cayó dentro de uno de los botes salvavidas. Ahí, mis hermanos, quiero decirles algo que lo creo y lo he vivido toda mi vida, y es que hay gran poder en la oración. Si no hubiera sido por la oración de esa esposa que se levantó a orar por él a la 1:30 de la mañana y oró 4 veces, y no fue hasta la última vez que sintió paz y pudo quedarse dormida, él hubiera estado, como vemos ahí en la foto, hundido con el barco y jamás se hubiera sabido de él. Pero no fue así, porque él conocía y confiaba en Dios, su esposa estuvo orando por él. Por lo tanto, quiero decirles que bendito es el hombre, es el varón por el cual
su esposa está orando. ¿Qué les parece? Hermanas, orando por sus esposos para que se mantengan fieles y anden en el camino. No quiero dejarlo ahí porque quiero agregar que bendita es la esposa por la cual su esposo está orando. Y no quiero dejar fuera un grupo muy importante. Bendito es el hijo por el cual sus padres están orando. El famoso evangelista adventista mundial, el pastor Mark Finley, cuenta de cómo cuando él regresaba en las noches, cuando estaba jovencito, regresaba de haber andado con sus amigos en las calles, él no había aceptado el mensaje todavía, no había creído todavía, y entraba por la casa y dice que a esas horas en la madrugada, cuando él venía después de haber estado en fiestas, entraba por la casa y pasaba por el cuarto de sus padres y escuchaba la voz de su padre orando por él. Hermanos, qué poder maravilloso existe en la oración. Saber que alguien está orando por nosotros es maravilloso. Por eso es bendito saber que hay alguien que está orando por ti, hay alguien que está orando por mí. Y es saber, más lindo todavía es saber que es Jesús el que está orando por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué esperanza más linda nosotros encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 17 y en todo el capítulo, donde nos cuenta de cómo Jesús pasó esa noche orando. Los otros discípulos lo han contado, los otros apóstoles lo han contado más breve. Nos cuentan de cómo Jesús se alejó a orar, le pidió a 3 de sus más cercanos que oraran por él. Cuando él regresó ya estaban dormidos. El apóstol Juan se concentró en hacer esta oración más completa. Y entonces la puso para que nosotros supiéramos que en los momentos más críticos de la vida de Cristo Jesús, Él estaba orando por nosotros. Lo vemos en San Juan capítulo 17, el versículo 1 nos cuenta de que después de que Jesús había hablado estas cosas, Jesús había hecho cosas en los versículos anteriores, en el capítulo 16, capítulo 15, 14, nos cuenta cosas muy lindas de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones. Pero aquí se nos dice que después de haber hablado esas cosas, dice, se levantando los ojos al cielo, Jesús dijo. En otras palabras, Jesús comenzó a orar. Hermanos, qué lindo saber que alguien está orando por nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que en esa noche Él está orando por nosotros? Esto es muy importante, porque una cosa es que Jesús oró, como Él oraba a menudo y constantemente, pero la otra es saber que está orando por nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? En el versículo 20 dice, pero no ruego solamente por estos. En los primeros 19 versículos, Él había enfocado en hablar, en orar, en interceder por sus apóstoles. Ese grupo de discípulos que estaba cercano a Él, que muy pronto iba a ser disperso de paso, porque eso fue momentos antes de que fue tomado prisionero. Pero en esos momentos, cuando Él estaba orando por ellos, Él dijo, pero no ruego solamente por estos. Oh, no, mis hermanos. Jesús no se limitó a orar por Juan y por Mateo y por Simón y por cada uno de ellos. No, el Señor Jesús nos incluyó en ese momento, en esta oración tan especial. Él dijo, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¡Wow! Es impactante reconocer que Jesús en ese momento oró por nosotros. Y como vamos a ver más adelante, que Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Me acuerdo hace muchos años atrás participé en un seminario en el cual un hombre pasó adelante y hizo algo que yo nunca había escuchado. Algo increíble. Él se pasó ahí y comenzó a hablar de genealogías. O sea, es eso de saber de dónde viene uno. Sin embargo, la genealogía que él presentó fue una genealogía espiritual. Se paró ahí y comenzó a hablar de la persona que le había llevado el evangelio a él. Y entonces de la persona que le había llevado el evangelio a él, a esa otra persona, y así comenzó a regresar hacia atrás, hasta que fue increíble cuando llegó a los apóstoles. Yo me quedé con la boca abierta de haber visto esa conexión que iba de ese hombre hoy en día
y a través de quién había dado el evangelio de uno a otro, hasta que había llegado a este individuo. Así que mis hermanos, no hay duda de que en ese momento cuando el Señor oró, nos incluyó porque Él dijo, sino también por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. Hermanos, en los ojos de su imaginación, miren a Jesús postrado en ese jardín, tal vez sobre una roca, tal vez recostado o de rodillas sobre una roca, tal vez simplemente postrado completamente y intercediendo y orando por todos aquellos que iban a conocer el mensaje de su muerte, de su resurrección y de su glorioso advenimiento. Mis hermanos, cuando te sientas solo, no importan las circunstancias. Esta semana estuve en un seminario que hicimos para las personas que están ayudando a los que están en problemas en este momento. Y alguien preguntó, ¿y qué hacemos con aquellos que están solos? Saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas que están completamente solos en este momento, en sus propias casas, encerrados, o tal vez en un cuartico, porque viven en un cuarto y no se han combinado con la familia. Los médicos que se han quedado en un cuartico para no mezclarse con su familia porque están asistiendo a las personas que tienen esta enfermedad del coronavirus. Todos esos que están solos, no necesitamos sentirnos solos. Sabemos que tenemos a Cristo Jesús porque sabemos que Cristo Jesús está orando por nosotros. No nos sintamos solos. Aquellos que están lidiando con las frustraciones de la vida. Y las frustraciones de la vida en este momento son muchas. Las pérdidas de trabajo, los que hemos perdido familiares y no podemos irlos a ver. No puede haber un funeral, no puede haber una manera de terminar esos momentos. Triste. Sabemos que estamos lidiando con frustraciones inmensas en estos días. Sin embargo, debemos recordar que Cristo está orando por nosotros. En ese mismo programa de familia que estaba participando esta semana, se habló de uno de los peligros que estamos presenciando en este momento y es el aumento de las personas utilizando los sitios pornográficos y los sitios donde literalmente se practica el pecado y como no tienen nada que hacer, se sientan en sus casas y pasan el día entero en esas cosas. En estos momentos, cuando las tentaciones del enemigo nos pueden estar volviendo locos, debemos recordar, mis queridos hermanos y hermanas, de que Cristo está orando por nosotros. Y cuando yo pienso en esto, digo, alabado sea el Señor, gloria a su nombre, porque nosotros nos damos cuenta de que Jesús nos tiene en su mente. Ahora alguien dirá, pero bueno, ¿y por qué oraba Jesús en ese momento? ¿Qué es lo que él estaba pensando? Y yo diría lo siguiente, si era la oración que iba a ser justamente antes de su muerte, de su agonía, en esos momentos críticos antes de la cruz, ¿qué es lo que él tenía en su mente? Antes de su propia agonía, antes de que él cargara su cruz, antes de que Jesús fuera azotado, antes que se burlaran de él y lo humillaran, antes de que colgara en ese madero, en esa cruz, nosotros estábamos en la mente de Cristo Jesús y Él estaba preocupado por su iglesia y Él estaba pensando en ti y en mí en ese momento, porque en ese momento para Él nosotros éramos sumamente importante. En el momento cuando Él podría haber estado orando por sí mismo, Él está orando por cada uno de nosotros. Qué glorioso, ¿verdad, mis hermanos? Qué lindo. Yo digo amén y aleluya. ¿Sabe uno de los problemas de predicar en este sistema de computadores? Que no se oyen los améns, no se oyen los gloria a Dios, pero es lindo saber que Dios está haciendo y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, que tenemos amén. Un que se preocupa por eso. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué pidió Jesús en ese momento? En ese momento crítico, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Vamos a ir a la Biblia, capítulo 7 de San Juan y empezamos en el versículo 11. Una de las primeras cosas que Jesús pidió, es más, en todo el capítulo 11 el capítulo 17, van a descubrir que 5 veces el Señor Jesús mencionó esto. En otras palabras, en mi opinión, esto era sumamente importante para Jesús. ¿Qué dice en el versículo 11? Dice, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo.
yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Qué poderoso, hermanos. Pensar y darnos cuenta que en ese momento el Señor Jesús se preocupaba por la unidad de la iglesia. Y alguien diga, bueno, pero ¿por qué por la unidad? Él podría haberse preocupado por otras cosas. Bueno, pensemos por un momento. Ahí estaba Pedro. Pedro era el que hablaba sin pensar. Era el que actuaba sin pensar. Era el que de un momento a otro se le salían cosas que no quería decir y entonces después tenía que hacer reparaciones. Tenía un temperamento impetuoso y en ese momento él está ahí escuchando esas oraciones, recibiendo esa oración que el Señor tenía. Tenía razón de preocuparse el Señor. Y por ejemplo, miren también a Juan y Santiago, a dos de los discípulos tal vez más cercanos a Cristo Jesús. Y en un momento, cuando fueron rechazados, dijo, Señor, pide que vengas fuego del cielo y destruya a esta gente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué manera de evangelizar? ¿No es cierto? Así que ahí estaba Juan y Santiago escuchando esto. ¿Tenía razón el Señor Jesús de preocuparse? Claro que sí. Ahí estaba Mateo, el que había sido publicano, que tal vez más adelante podría utilizar la iglesia para ganancia propia. Él tenía preocupaciones. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué en cuanto a ti y qué en cuanto a mí? Hoy en día la iglesia encuentra muchas maneras de dividirse. Y es la realidad. Nos dividimos ya sea por color o por pelo o por quién son los más gordos o los más flacos, o nos dividimos por los que tienen más educación o menos educación, o nos dividimos por el dinero o el que tiene más, que tiene menos. Y si no es esas cosas, nos dividimos entre los que comen carne y los que no comen carne. Y nos damos cuenta que hoy en día la iglesia más que nunca antes necesita llegar a ser una, que era el plan de Dios y era lo que Dios quería tanto para su iglesia. En estos momentos en que la iglesia y el pueblo de Dios en el mundo entero y en este planeta estamos pasando por esta prueba tan grande, yo quiero decirles, mis hermanos, en el momento cuando usted se sienta tentado a criticar a su hijo, recuerde que Cristo Jesús está orando por su hijo también. Estos momentos es difícil. Se están haciendo programas de ayuda social a las familias porque se han dado cuenta que los crímenes de todo otro tipo se han disminuido a través de esta epidemia, pero los crímenes de familia han triplicado, cuadruplicado en muchas partes. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que debemos recordar y tratar de tener al Espíritu de Cristo en nosotros. Cuando te sientas tentado a criticar a tu esposa, recuerda, mis hermanos, que Cristo Jesús oró por ella también. Y que nosotros necesitamos estar orando por cada uno de nosotros. Cuando estemos tentados a criticar al jefe del trabajo porque ya sea que nos votó o que nos pone a trabajar en la casa o por lo que sea, recordemos eso muy importante. Recordemos cuando estemos tentados a criticar a nuestros pastores y líderes en la iglesia, recordemos, mis hermanos, que Cristo Jesús está orando. Y lo que debemos de hacer hoy en día y especialmente en estos momentos críticos es llevarnos todos a los pies de la cruz y ahí poner nuestras vidas y nuestros problemas. Yo he confirmado, mis hermanos, que hay más poder en ponerse de rodillas y pedirle al Espíritu Santo que obre en el corazón de una persona específica que ponerse a darle sermones y a criticar y a darle por la cabeza a aquellos que no nos quieren hacer caso o que no quieren portarse bien o no quieren aceptar al Señor como Redentor. Lo más maravilloso que le puede pasar a la familia de hoy es que juntos lleguen y se postren a los pies de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que Jesús oró por la unidad de la iglesia, pero Él también oró para que su iglesia fuera santificada. Y alguien va a decir, ¿santificada cómo? ¿Cómo se santifica la iglesia? Lo hemos estado estudiando en estos días en la escuela sabática. ¿Cómo lo hacemos? A través de su santa palabra. El Señor Jesús tenía también la preocupación. Así que repasemos la unidad de la iglesia, el amor entre los hermanos, las relaciones entre los miembros de la iglesia, pero también estaba preocupado
para que la iglesia se mantuviera firme, se mantuviera pura y se mantuviera santa. Y la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Y el Señor Jesús nos lo dijo. En capítulos 17 y los versículos 15 al 17, el Señor Jesús dijo esto. Y pónganle mucho cuidado, hermanos. Dice, no ruego que los quites del mundo. No, mis hermanos, no nos hacemos santos por separarnos. Si alguien pensó que este periodo de separación va a santificar a la iglesia, va a estar muy equivocado, porque lo que va a hacer es más bien destruirnos más, a no ser que hagamos lo que dijo el Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, dijo él, como tampoco yo soy del mundo. Y me encanta esta última oración. Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Oh, amén. Gloria a Dios. Tu palabra es verdad. Ay, hermanos, qué necesidad tenemos hoy el día en el pueblo de Dios de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, de pasar más tiempo estudiando su santa palabra, profundizando en los conceptos de la Biblia, entendiendo que no es mi opinión, ni la opinión de fulano y tal, ni de otro mengano. Escuché hace unos días atrás un sermón del pastor Bullón. Es algo que yo he hecho también como pastor varias veces, pero lo contó tan gracioso. Él dice que un hombre llegó a discutir con él en cuanto a cierto tema de la Biblia. No les voy a decir cuál para no empezar una discusión acá, pero era uno de esos temas que la gente dice, esto es lo que yo creo. El pastor Bullón le dijo, oye, una pregunta, ¿qué textos bíblicos tú utilizas para tomar esa posición? El hombre lo miró y con toda tranquilidad le dijo, no, yo no lo he visto en la Biblia. Fue el pastor fulano tal que me lo dijo. Ay, mis hermanos, qué triste es cuando nosotros estamos confiando en la opinión de un pastor, en la opinión de un amigo que considera. No, hermanos, o a veces en nuestra propia opinión. El Señor Jesús dijo que encontramos la verdad. ¿Dónde? ¿Cómo es que nosotros podemos experimentar la santificación? Es en la palabra de Dios. El Salmo 119, el versículo 11, donde el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Gloria al Señor. Él nos ha dado a nosotros manera de que nos enfoquemos en la palabra de Dios, porque recordemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es poderosa. En el Salmo 33 y los versículos 6 y 9, el Señor Jesús dijo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Hay poder en la palabra de Dios? Y yo les quiero decir que sí. Me acuerdo de mi amigo John. John era un borracho empedernido. Borracho, pero de los que tomaban para quitarse el dolor de cabeza de la borrachera anterior. Él es de la famosa familia Earnhardt. John Earnhardt es descendiente de esa familia que son famosos por las carreras de carros. Y tristemente en esa profesión, pues los mecánicos y toda esa gente tomó mucho. Él iba todos los días y empezaban el día tomando cervezas. Al mediodía ya estaban tomando algo más fuerte y para la noche ya llegaban a la casa borrachos. Un día llega a su casa, entra por su casa y se encuentra a su mujer leyendo la Biblia, algo que jamás había pasado. La mujer lo mira y le dice, óyeme, mira lo que dice la Biblia, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. John se llenó de furia en ese momento, se enojó, le dijo, oye, que tú estás loca, leyendo la Biblia, la Biblia no es para nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Cierra ese libro, vete para la cocina a cocinar, que yo no quiero saber nada de eso. Pero ella le había leído un texto poderoso. Ese hombre no pudo dormir toda la noche. Cuando se levantó en la mañana, se llevó una caja que tenía en su cuarto, en su garaje, la puso en el carro y se fue al taller donde trabajaba todos los días con esa caja y delante de sus amigos abrió la caja. La caja tenía unas 10 botellas de licor.
Y John cogió cada una de esas botellas y las partió delante de todos sus amigos. Un borracho empedernido. Amén. Las partió. Los muchachos estaban pensando que era un truco, que John también se había vuelto loco. Y les dijo, ayer la palabra de Dios me dijo que el ser humano no debe estar tomando esta basura y nunca más la volveré a tomar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy en día es un pastor evangelista que ha llevado miles a conocer a Cristo Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Porque si fue el que creó los cielos y la tierra, el ejército y todo lo que en ellos hay, Él lo dijo, fue hecho, Él lo mandó y existió. Quiere decir que Dios, a través de su santa palabra, puede cambiar el corazón humano. Por eso Jesús oró en ese momento tan crítico para que su iglesia, los hijos de los discípulos que a través de los años y de las edades creerían en este mensaje, se aferraran fuertemente a su santa palabra. Pero me encanta cómo termina esta oración. En tercer lugar, como el Señor Jesús terminó esta oración, es poderoso, mis hermanos. En el tercer lugar, Jesús oró para que nosotros, óiganme bien, para que nosotros estemos con Él para siempre. Wow. Eran los momentos críticos antes de su muerte. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser, iba a sufrir grandemente, después iba a morir, que iba a resucitar y que entonces iría al cielo. Pero el Señor Jesús no estaba contento con eso. Él quería más. Versículo 17-24. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no le da gozo, no le da alegría entender lo que el Señor Jesús estaba pensando en ese momento. En ese momento, cuando Él oraba en el jardín, tú estabas en su pensamiento. En ese momento, cuando la espada le iba a romper el lado, cuando el látigo le iba a romper la espalda, cuando iba a caer bajo el peso de la cruz, cuando Él estiró sus manos y los clavos le atravesaron la carne, en esos momentos el Señor Jesús estaba pensando por nosotros. Cuando Él gritó en agonía, mi Dios, cuando Él murió, Él estaba pensando en nosotros, y cuando Jesús resucitó, y cuando Jesús ascendió, y cuando llegó a la gloria, el Señor Jesús estaba pensando en nosotros. Maravilloso es eso. En el libro de los Salmos nos cuenta de ese momento glorioso cuando el Señor Jesús entra por las puertas celestiales, y se nos dice de esta manera. El texto lo encontramos en el Salmo 24, donde dice, levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Pregunta. Dice, Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el poderoso en batalla. Levantad, oh puertas, vuestras cabezas, levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, dice. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Me conmuevo, hermanos. La hermana White cuenta que en ese momento, cuando Jesús llega a la gloria, y es bienvenido en el cielo, el Señor Jesús le pregunta a su Padre, ¿fue suficiente? ¿Ha sido aceptado? Porque si no ha sido aceptado, yo no quiero el cielo ni la eternidad. El Padre le dijo, sí, es aceptado. Amén. Si no fuera aceptado, mis hermanos, nosotros no podríamos tener el privilegio de la vida eterna, pero fue aceptado. Y mis hermanos, esa oración que él hizo en ese momento en el jardín donde él clamaba por cada uno de nosotros, ha sido contestada. Él nos lo dijo en Juan 14, él dijo, me voy y prepararé un lugar, y cuando ese lugar está listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y noten cómo termina, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis, mis hermanos.
Lo más lindo es reconocer y darnos cuenta de que Jesús continúa orando e intercediendo por nosotros. Oh, hermanos, qué lindo es pensar en eso. Dice en 1 de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mis hermanos, no acudamos a nadie más. Mis hermanos, no acudamos a nada más. Mis hermanos, no hagamos ninguna otra cosa para pensar que hay otro y otra cosa que pueda interceder por nosotros ante Dios. Es Cristo Jesús. Nos lo dice ahí en palabras claras. 1 Timoteo 2:5. Lo voy a leer otra vez. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Qué glorioso, mis hermanos. Qué glorioso es entender eso. Es comprender de que Cristo Jesús está orando por nosotros. En Testimonios, volumen 6, página 178, dice, si Cristo se ha hecho Cristo se ha hecho el conducto de oración entre el hombre y Dios. Él también se ha hecho el conducto de las bendiciones entre el hombre y Dios. Hermanos, nunca acudamos a otra persona para que ore por nosotros. Saben, hermanos, como pastor, han sido tantas veces en que alguien llega y me dice, pastor, por favor, ore por mí, porque yo sé que a usted Dios lo escucha. Digo, hermano, tú no tienes la menor idea. El Señor Jesús no solamente te escucha, está anhelando escucharte. Él quiere que tú lo llames. Él quiere recibir esa llamada telefónica donde nosotros llamamos Señor Jesús y Él está escuchando y Él está atento y está listo para contestar nuestras oraciones. Oh, mis hermanos, acudamos a Cristo Jesús. En momentos difíciles recordemos de que Cristo Jesús es el que intercede, es el que clama por nosotros y es el que va a contestar nuestras oraciones. Qué lindo es saber que alguien está orando por nosotros. Amén. Gloria a Dios. No se me olvida una experiencia de mi hijo. Es una donde mi esposa participó. Mi hijo estaba trabajando de misionero en el país de Ucrania. Un día él se había levantado, había hecho un viaje por tren, pero el viaje había sido largo. Cuando venía de regreso, se había quedado dormido y se le pasó la estación que tenía que bajarse. Se levantó al momentico y se dio cuenta que se había pasado. Entonces se bajó en la próxima estación. No hablaba ruso, muy poquito ruso, no sabía qué hacer, no sabía cómo y estaba perdido. Hay unas 6 horas de diferencia de allá a acá, como a las 2 de la mañana. Mi esposa se levantó con una ansiedad tremenda de que tenía que orar por su hijo y comenzó a orar. Pasó un buen rato orando. Y cuando ya vio que las horas estaban un poquito más avanzadas, decidió darle una llamada. En ese momento en que ella había estado orando por él, era cuando él había llegado a esa estación, estaba perdido, no sabía qué hacer. Y entonces un grupo de gitanas viejitas se le habían acercado y él, no sabiendo lo que ellas eran, se había descuidado y una de ellas le quitó la billetera. Le acababan de pagar el sueldo del mes, así que tenía todo su dinero en esa billetera. Y entonces se lo quitaron y comenzaron a reírse de él, y como él no sabía lo que estaban diciendo, entonces él comenzó a tratar de hablar con ellas diciendo, por favor, dame, necesito. Eran tal vez las pocas palabras que él conocía, y entonces comenzaron a acercarse los gitanos, porque los gitanos, la tradición o la costumbre es que entonces las mujeres roban y después los gitanos vienen y las defienden. Y él vio a los gitanos que venían y comenzó a preocuparse, ¿y ahora qué me va a pasar aquí? Cuando de un momento a otro apareció un policía de quién sabe dónde y se intervino en lo que estaba pasando. La mujer que tenía la billetera de él, entonces saca un billete y le devuelve la billetera entera con el resto del dinero y se lo pone en las manos. Eso jamás hubiera pasado. Él logró montarse en el tren que iba ahora de vuelta, se mantuvo muy despierto, llegó a su destino
y llegó bien, gracias a Dios. Amén, amén. Y yo digo, hermanos, qué lindo es saber que alguien está orando por nosotros. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, en Cristo Jesús, sabemos que hay alguien que está orando por nosotros. No debemos pensar jamás que estamos solos, porque aunque no haya nadie físicamente a la par de nosotros, Cristo está no solamente con nosotros, pero está por nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscarlo, constantemente entregarle nuestra vida, pedir que su Santo Espíritu nos llene y entonces vivir confiando de que Él está intercediendo por nosotros. Aferrémonos a su santa palabra y preparémonos porque, mis hermanos, muy pronto Cristo vendrá en gloria y podremos estar con Cristo Jesús por la eternidad. Es su anhelo más grande. Hagámoslo feliz, no solamente preparándonos tú y yo para estar en el cielo con Él por la eternidad, pero llevando tantas personas como podamos con nosotros para que el gozo de Cristo Jesús sea mayor. En esta mañana, en esta tarde, yo quiero recordarte, Cristo está orando por ti. Búscalo y Él está dispuesto a orar en tu vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Manuel Isari. ¿Dónde estáis? Bueno, si gustan, yo puedo terminar con una oración. Ok, pastor, por favor. Sí, pastor, por favor, entonces. Ok, oremos, hermanos. Y yo quiero animarlos, ya que estamos en nuestros hogares, que se junten y se tomen de las manos. Esa distancia es permitida, así que los que están ahí en sus hogares, tómense de las manos para consagrarnos de una manera especial y pedirle a Dios que ore en nuestras vidas. de la mesa. Yo me tomo con mi ángel. Y si está solita, Mami. exactamente, Con mi Marina. ángel. podemos tomarnos de la mano de Dios, sabiendo que Él está con nosotros. Nunca estamos solos. Oremos. Dios de amor y Padre eterno, qué lindo es tener esta familia cristiana, saber que estamos aquí los unos por los otros. Saber, Señor, que si hay una emergencia, estamos aquí para ayudarnos y a través de este medio hemos podido comunicarnos, tener estudios bíblicos, animarnos y aún los que tienen que estar solitos porque no tienen otras personas a la par de ellos, tienen la habilidad de conectarse con la iglesia y experimentar esta coinonía que solamente viene a través de Cristo Jesús. Pero aún más, Señor, quiero darte gracias por Cristo Jesús, quien está intercediendo por su pueblo en estos momentos tan críticos e importantes para el pueblo de Dios. Amén, gracias, Señor, Señor. aferrarnos a ti y ser uno. Necesitamos entrar en la palabra y sumergirnos en la palabra de Dios para mantenernos firmes, porque las pruebas Amén. vienen y tenemos que estar aferrados de la verdad. Amén. Y recordar, Señor, que todo esto lo has hecho porque tú quieres estar con nosotros, cada uno de nosotros, por la eternidad. Esta mañana nos entregamos a ti como familias, como individuos, como tus hijos, para que tú obres en nuestras vidas y corazones. Y lo hacemos todo y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre glorioso de tu Santo, de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí está, hermano.